Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Pico a Pico, su programa del fin de semana. Mi nombre, Alberto Bayac, en la conducción y conjuntamente con Mónica Yaya, el día de hoy, vamos a analizar el acontecer nacional del fin de semana. Quiero recordarles, antes de iniciar el programa, que el día de hoy se inicia la gran marcha por la vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Hoy 5 de marzo, a partir de las 4 de la tarde, el punto fundamental de concentración va a ser la avenida La Peruanidad, en Campo de Marte. Así que todos los demócratas, toda la gente de toda condición social, política, va a estar presente para dar nuestro mayor rechazo a un gobierno que ha defraudado todas las expectativas, que está generando una grave crisis nacional y sobre todo por la democracia que es representativa y que nos pertenece a todos y no solamente a un grupo de amigotes comechados del presidente, un partido político que ha demostrado, Perú Libre, que solamente hace o realiza componendas para sus amigos y en realidad un grupo que nos está llevando por una crisis económica, la verdad, que deja mucho que desear. Internacionalmente somos el hazmerreír con las declaraciones de Pedro Castillo, que en realidad, dejando de lado el tema intelectual de este señor, solamente abundan en una falta de conocimiento de la política nacional e internacional y demuestran fehacientemente una falta de preparación mínima siquiera para ser presidente de la República. Así que ya saben, están todos invitados, vamos a estar ahí un grupo de líderes, vamos a estar periodistas, comunicadores sociales, gente independiente, amas de casa, trabajadores, funcionarios, es decir, gente de todo tipo de condición social y económica. Vamos a estar en esta marcha el día de hoy a las 4 de la tarde en el Campo de Marte, manifestando nuestro rechazo a un gobierno soberanamente incompetente e inmoral. Quiero presentarles a Mónica Yaya, con la cual vamos a hacer el análisis del fin de semana. Mónica, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien, muchas gracias. Saludando a todos nuestros seguidores y agradeciendo la gentileza de Coordinadora Republicana. Sí, hoy día estaremos en la marcha, ya nos estamos preparando. Vamos a estar la gente del pueblo, las amas de casa, los que trabajamos día a día para ganar el sustento de nuestra familia, los que trabajamos con las ollas comunes, los que estamos con los pescadores de las playas de Ventanilla. Va a haber muchos independientes, pero también vamos a estar aquellos que formamos parte de un partido político. Hay que tener en cuenta, Alberto, que una de las acciones que han tenido las dictaduras es siempre atacar a los partidos políticos, porque saben que la existencia de los partidos políticos les impediría establecer gobiernos autocráticos, autoritarios, como el que en estos momentos ya nos está gobernando. ¿Qué mayor autoritarismo que el que no se sancione a quienes cometen actos de corrupción, ¿no? Como está sucediendo con ministros y con el propio presidente Castillo. Nadie lo sanciona porque hay autoritarismo en el Perú, ¿no? Porque Vizcarra le dejó una estructura suficiente en Fiscalía, en Poder Judicial, en Junta Nacional de Justicia, como para que no se sancione a quienes cometen actos de corrupción. Eso es autoritarismo. ¿Y cómo sostener un autoritarismo? Atacando a los partidos políticos. Por eso, a mí me sorprende muchísimo que algunos demócratas hayan dicho, no, esto no es de partidos políticos, debe ser de partidos políticos. Claro. Debe ser también de partidos políticos, porque los partidos políticos son los que se constituyen como una oposición informada, ¿no? Una oposición experimentada, que es la que en estos momentos se nota que nos hace falta. Entonces, además, ¿quiénes son? ¿De dónde ha partido esa idea de que no asistan partidos políticos? Disculpa, un momentito. Los apristas, por ejemplo, desde el inicio nos opusimos a ese gobierno
del señor Pedro Castillo porque consideramos no solamente que había fraude, sino que de todos modos iba a haber este nivel de corrupción y el tiempo nos ha dado la razón. Entonces, quienes condujeron al país al abismo no nos pueden decir a los que desde el inicio dijimos que era un gravísimo error elegir a Pedro Castillo, cómo debemos ir. Si quieren, los arrepentidos, que nos sigan, bienvenidos, pero ellos no nos pueden decir, no tienen la autoridad para decirnos qué es lo que debemos hacer. Bienvenidos, que nos sigan, que se unan, pero por ahora que dejen que quienes no nos equivocamos, que quienes teníamos razón, dirijamos todos juntos, con todos los demás partidos políticos y todos los independientes y todos los grupos que en estos momentos están confirmando que tenían razón, que no se debía votar por Pedro Castillo, que nos dejen avanzar hacia una real democracia y no hacia una falsa democracia que es a la que nos llevaron los grupos caviares. Bueno, sí, Mónica, es verdad. Lamentablemente mucha gente se equivocó al votar de una manera poco diligente y con muy poca inteligencia por un candidato que, si bien es cierto no era conocido, Pedro Castillo, representó de una u otra manera para un sector de la población del sur una esperanza. Y sobre todo por todos los acontecimientos que habíamos vivido nosotros post-Vizcarra, este presidente ladrón y genocida que llevó al Perú, que maximizó al Perú a una de las más graves crisis de su historia. Y todo esto realmente ha sido cosecha de la pésima gestión de Vizcarra, luego de Sagasti, y por consiguiente la aparición de este esperpento político llamado Pedro Castillo, que ahora se erige pues como el presidente de la República, no dando la talla, un incompetente a marca mayor, y por ahora pues es lo que tenemos. Lamentablemente es un presidente que no sabe escoger bien a sus ministros, que no se rodea de la gente más capaz, más inteligente. Mónica, podemos apreciar en 7 meses de gobierno que no solamente no da la talla, sino internacionalmente, Mónica, somos el hazmerreír. Mario Vargas Llosa se había referido a él como un pobre hombre, y la entrevista de CNN con el mexicano Fernando del Rincón desnudó, ¿no? Y exhibió las mayores situaciones en respecto a la ignorancia de este hombre, ¿no? Un hombre que no está calificado ni siquiera para ser presidente de APAFA. Ahora Pedro Castillo se niega a los interrogatorios del Congreso de la República. Imagínate, está pidiendo preguntas por escrito sobre las reuniones en la Casa de Breña. Y ahora, bueno, este es uno de los comentarios del fin de semana que quería realizar contigo. Y bueno, el tema de la guerra con Ucrania, de Rusia con Ucrania, que está llevando pues al mundo por una pendiente peligrosa. Lamentablemente estamos sufriendo una de las crisis internacionales y nacionales más tristes de la historia. Después de la pandemia, Mónica, increíblemente no hemos superado todavía los niveles tan grandes de la destrucción pandémica que se realizó en el mundo, y continentalmente y nacionalmente, y ahora Rusia, ¿no? Inconsultamente, increíblemente nos lleva a una guerra internacional por la cual esperemos que no llegue pues a mayores instancias. Lamentablemente muchos países están interviniendo de una u otra manera, articulados en la OTAN y en la esfera ruso, ex soviética, que está generando pues una crisis mayor, ¿no? El petróleo ha subido a $120, lamentablemente las condiciones micro y macroeconómicas internacionales avisoran un panorama muy complicado, no solamente en el Perú, Mónica, sino también en la esfera continental, en Sudamérica. Los alimentos de primera necesidad están subiendo, es decir, como que se ha juntado todo, ¿no? Están llegando las plagas del apocalipsis, ¿no? Lamentablemente. Y ojalá no sea como en la pandemia, que fue un mal mundial en el que tuvimos el peor presidente del mundo y por eso tuvimos la mayor cantidad de muertos de millón por el mundo en el Perú. La mayor cantidad de muertos por millón de habitantes en el mundo la tuvimos en el Perú porque tuvimos el peor presidente que se podía tener en tiempos de pandemia. Y me parece
espero equivocarme, que en tiempo de una guerra con trascendencia mundial, tenemos en estos momentos el peor presidente del mundo. Efectivamente, los precios del petróleo están subiendo porque quienes se dedican a comercializarlo para distribuirlo están firmando contratos a futuro con precios más altos, con precios que se prevé van a tener después para abastecerse y abastecer a sus clientes. En consecuencia, como ellos ya están haciendo contratos a futuro, utilizando el precio que se prevé que va a tener el combustible, debido a que va a haber de todos modos menor cantidad de petróleo, porque Rusia no va a vender a los demás países, porque la mayoría de países va a oponer, o mejor dicho, está decidiendo no comprarle el petróleo a Rusia como respuesta a ese ataque inhumano a Ucrania. Pues esto significa de todos modos que va a haber menos petróleo, a menor oferta, mayor precio, y por eso ya están comprando a precios futuros. Esa es la razón por la que el petróleo, y todo, porque casi todo se deriva del precio del petróleo, empezando por el transporte de los alimentos, esa es la razón por la que está subiendo, ¿no? Entonces, ahora no van a decir, bueno, las cosas están mal en el Perú porque hay guerra y hay este tema del petróleo. No, pues las cosas pueden estar mal en todo el mundo, pero ¿por qué al Perú nos toca el peor presidente que se puede tener en una crisis internacional? En el segundo gobierno aprista también hubo crisis internacional en materia económica, pero el Perú fue una de las estrellas en Sudamérica precisamente porque tuvimos uno de los mejores presidentes del mundo. Eso es uno. Dos, mira, mi querido Alberto y todos los que nos escuchan, es posible que el señor Pedro Castillo no sea una persona preparada para el cargo de profesor, no haya sido una persona preparada para el cargo de presidente de la República, pero hay algo que nosotros tenemos que reconocer como parte de nuestro problema, y es que el señor Pedro Castillo es comunista, y todo lo que está haciendo responde a su ideología comunista, ¿no? Parte de la ideología comunista es tomar lo ajeno, aunque me digan que no, o que alguien me diga un gobierno comunista en donde el presidente, el gobernante, no se ha enriquecido tomando lo ajeno. O sea, un ejemplo nada más quisiera de algún país comunista en donde el gobernante no se volvió rico tomando lo ajeno, porque es parte de su ideología. Es más, los comunistas que nos están gobernando, ¿cómo se llaman? Los Cerrón, ellos dicen, ya robaron los demás, ahora nos toca robar a nosotros. Ese es su modo de pensar, esa es su ideología. Entonces, todas las cosas que nos están sucediendo y que son producto de la corrupción, colegios sin carpetas, colegios en donde no se pueden empezar las clases porque no hay techo, colegios en donde no hay agua, ¿no? Todo eso deriva de la corrupción. Un ministro corrupto se dedica a robar y no a construir colegios. Un ministro de salud corrupto se dedica a robar y no a comprar las medicinas que necesitan los peruanos en los hospitales para que no les den cada vez que se enferma solamente paracetamol, ¿no? Entonces, esta gran corrupción, que en estos momentos ya es la de peor grado, nos está causando males en todos los aspectos de nuestra vida como ciudadanos peruanos. Y eso no es precisamente por la falta de preparación del señor Castillo, es por su ideología, es porque él está adoctrinado en la ideología comunista. En consecuencia, las cosas malas que nos pasan no es porque el señor Castillo no estudió, es porque en realidad está fanatizado bajo la ideología comunista, aunque lo quiera negar. Sí, absolutamente de acuerdo, ¿no? La corrupción es el peor precio que pagan los pobres, es el peor impuesto que pagan los pobres, y como tú bien lo has dicho, el comunismo, el socialismo, es una doctrina que evidentemente trata, ¿no?, de incorporarse en los sistemas políticos del mundo para traer destrucción, hambre y caos. Tú bien lo has dicho, ¿no? Fidel Castro, cuando el dictador cubano, cuando muere, pues deja una fortuna aproximadamente calculada en $5.000 millones. Hugo Chávez Frías, ¿no?, que implanta en Venezuela
la revolución bolivariana, ¿no? Muere multimillonario y ahora las hijas son las que han heredado ello. En Nicaragua, Daniel Ortega es un hombre millonario. Y así podemos seguir, ¿no? Podemos seguir que todos estos, Rafael Correa de Ecuador, es decir, podemos seguir Lula, por ejemplo. Los Lula de gobernantes Brasil. chinos, ¿no? Exactamente, Bien, exacto. O sea, no hay los un multimillonarios son gobernante, funcionarios públicos. no hay gobernante comunista que no se haya enriquecido bajo las banderas del socialismo, de la lucha por los pobres. Es una falsedad ideológica y una falacia política en las cuales ellos se enriquecen, ¿no? Utilizan este sistema dictatorial donde dicen que luchan por los pobres, pero en realidad se enriquecen, ¿no? Soberanamente, y es lo que tenemos, ¿no? Lamentablemente, Hugo Chávez muere, vuelvo a reiterar, multimillonario, y ahora este partido Perú Libre, que lamentablemente nos gobierna, está empantanado, Mónica, de denuncias, ¿no? Desde Vladimir Cerrón, su líder principal, ya que este señor Pedro Castillo fue un invitado de último minuto, inscrito en la lista presidencial, en la plancha presidencial a último minuto, solamente, exclusivamente para pasar la valla electoral, ¿no? Está comprometido, corrompido Perú Libre, involucrado en serios cuestionamientos de orden moral, ético y, por supuesto, de principios penales, ¿no? Están ellos acusados como de ser la organización criminal, los dinámicos del centro, los tiranos del centro. Pedro Castillo ahora se le está acusando de ser el capo o el jefe de la organización criminal, ¿no? De Palacio de Gobierno, ¿no? Los dinámicos de Palacio, en la cual se presume que él es el jefe, en la cual también está Bruno Pacheco, que ha sido su secretario general, la chica esta, Carolyn López, también una operadora política, el exministro Juan Silva de Transportes y Comunicaciones, los sobrinos del presidente, es decir, un pulpo político con sede en Zarratea como centro de operaciones o como headquarter, el centro operacional de la corrupción, en la cual estaban destinados a hacer contratos, adjudicaciones y licitaciones multimillonarias que sobrepasan los 500 millones de soles. Todo esto, según conforme pasan las investigaciones, Mónica, está dilucidándose, está investigándose, y esa hipótesis, vuelvo a reiterarte, es muy certera, es la más próxima a lo que está sucediendo. Otra posibilidad de que Perú Libre también, con Pedro Castillo a la cabeza y Vladimir Cerrón, su líder máximo, involucrados en corrupción, y vamos a seguir, vuelvo a reiterar, vamos a seguir batiendo ese triste récord de tener expresidentes de la República y presidentes, ¿no? No solamente inculpados, no solamente procesados, sino también ya prontuariados, como al parecer viene el caso de Ollanta Humala y de Nadine Heredia, el cual la Fiscalía ha solicitado 20 años para Ollanta Humala y 26 años para Nadine Heredia. Un triste récord lamentable, ¿no? Sí. A mí me gustaría saber qué dicen todos los sobornes de Nadine Heredia, que allá por el año 2011 no hacían caso de las denuncias que personalmente yo llevé hasta las redacciones de varios diarios, ¿no? Comunicando, y recuerdo un caso muy claro, la amiga de la señora Nadine Heredia, Rocío Calderón Dinatea, fue elegida junto con otra señora llamada Magali Rojas, directoras en el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, y ninguna de las dos cumplió con acreditar el currículum que se exige por ley para ocupar sus altos cargos. Y esto fue ratificado por el mismo Ministerio de Economía y Finanzas cuando por transparencia solicité la información. Llevé esa grave información a las redacciones de varios diarios y ninguno hizo caso del tema porque todos en ese momento eran los sobornes de Nadine Heredia. Bueno, a mí me gustaría que ahora digan algo, ¿no? Por lo menos, o sea, esperar que se rectifiquen, que pidan disculpas de tantas cosas que dijeron, porque incluso a los que denunciábamos nos calumniaban. A mí me gustaría escucharlos, pero eso es esperar por peras del olmo, ¿no? Yo creo
creo también que lamentablemente hay un daño terrible que nos han hecho Zoraida Ábalos, que nos está haciendo la Junta Nacional de Justicia, que nos está haciendo Pedro Castillo y muchos congresistas, y es el que prácticamente nos están obligando a resignarnos ante los gravísimos actos de corrupción. No olvidemos la cercanía de las personas beneficiadas con dinero de proveedores del Estado o de inversionistas o de aquellos que están como intermediarios de los proveedores del Estado. El hijo del señor Pedro Castillo aparentemente también recibió un viaje a Europa, por ahí circuló una foto en Suiza, que habría recibido ese viaje como regalo del señor Samir Villaverde, ¿no? Sí, sí. Es una persona que tiene antecedentes penales, ingresos a la cárcel, y parece que por delitos muy, muy graves. En consecuencia, cuando Pedro Castillo o Aníbal Torres dice, nadie le va a encontrar un céntimo de corrupción al señor Pedro Castillo, no, ya está encontrado en ese viaje para sus hijos, en la fiesta que hizo Karelyn López para su hija, ¿verdad? Y en otros regalos que han recibido sus familiares. O sea, el dinero de la corrupción ya ha sido hallado en Pedro Castillo, pero lo que pasa es que simulan que no escuchan, que no pasa nada, y los peruanos lamentablemente están empezando a creer que robar no está mal, que mentir no está mal, ¿no? Que codearse, que reunirse con proveedores del Estado y recibir regalos a cambio no está mal. En consecuencia, el daño que nos están haciendo, aparte de la afectación a los derechos humanos, de salud, de educación, de una vivienda digna, ¿no? De carreteras, de la buena distribución de los bonos, todo ese daño que nos están haciendo todavía es poco respecto del daño que están ocasionándonos como sociedad, como país, ¿no? En el cual los peruanos nos estamos acostumbrando y estamos normalizando la mentira y el robo. Sí, claro. Bueno, este empresario Samir Villaverde al parecer está siendo investigado y es una joyita, ¿no? Parece que también es parte fundamental de este esquema de corrupción de Zarratea, ¿no? Zarratea, vuelvo a reiterar, es el centro operacional, ¿no? Donde se digitaban, Mónica, donde se diseñaba la estrategia de corrupción del gobierno encabezado por Pedro Castillo. Y Bruno Pacheco, ¿no? El secretario general, pues es pieza clave en las investigaciones. Recordemos que se le encontraron $20.000 en el baño del Palacio, no sabía qué decir, tuvo que argumentar que era parte de sus ahorros y ahora pues desmentido. Al parecer en nuestra hipótesis ese dinero era otorgado por Karelyn López, ¿no? A este señor Bruno Pacheco, siendo él el enlace entre el presidente de la República, ¿no? Y los ministros de Estado, ¿no? Una especie de articulador por el cual él quería congraciarse con el presidente de la República. Por ello es que Karelyn López empezó a organizar las fiestas de cumpleaños, una para Pedro Castillo, la otra para sus hijos. Esos $20.000 presumiblemente habrían sido suministrados por Pedro Castillo, por Karelyn López a Bruno Pacheco. Entonces, desde Palacio de Gobierno es en donde se diseña y se fragua toda esta organización criminal que llega al ministro o exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Recordemos también Petroperú, ¿no? Con este empresario Samir Abudaye, que logra contratos multimillonarios, y esto está por demostrarse lamentablemente en tan pocos meses, Mónica, hasta qué catadura moral nos ha llevado este gobierno, por las cuales, en lugar de hablar de logros del gobierno, de la generación de políticas públicas para el progreso de la gente, para el progreso nacional post pandemia, lo único que nos estamos refiriendo son a temas de corrupción, de inmoralidad, temas procesales, ¿no? En las cuales ellos ya están severamente comprometidos. Y esto no es un sueño, esto no es una abyección, esto no es una cuestión abstracta, sino está siendo comprobada. Y al parecer, Mónica, según los comentarios y las informaciones que nosotros tenemos, Bruno Pacheco próximamente estaría siendo ya un colaborador eficaz
con el cual podría cruzarse las informaciones para consolidar los datos establecidos ya por Karen López, lo cual involucrarían, ¿no?, taxativamente al presidente de la República como jefe de este organismo, de esta organización criminal, y por supuesto hay mucho pan que rebanar con Zoraida Ábalos, la cual tiene que ser investigada, tiene que ser pues definitivamente eliminada de ese puesto por la cual ella, como una de las socias del expresidente y genocida Vizcarra, pues está entorpeciendo y poniendo obstrucciones a todos los procesos penales que se le van a venir a esta organización criminal denominada Perú Libre. Y va a seguir entorpeciéndolo, porque de acuerdo a lo que tengo entendido, quien va a asumir el cargo va a ser ahora Pablo Sánchez. Pero he sabido que Pablo Sánchez no está bien de salud. Por lo tanto, quien va a seguir ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación en la sombra es la señora Zoraida Ábalos, por obra y gracia de la Junta Nacional de Justicia, que destituyó a otros fiscales con la finalidad de dejar solamente a Zoraida Ábalos y al señor Pablo Sánchez en los cargos de fiscales supremos. Y no estoy hablando solamente del señor Chávarri, que por mucho menos ha sido sacado de su cargo, ¿no? Correcto. Estoy hablando, por ejemplo, de Tomás Gálvez, ¿no? Estoy hablando del fiscal Luis Arce, que fue destituido de su cargo porque tuvo la valentía de enfrentarse a Jorge Luis Salas Arenas cuando fue parte del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y cuando Jorge Luis Salas Arenas en realidad sigue haciendo, ¿no? Hacía lo que Martín Vizcarra le decía, ¿no? Excluir al APRA con su voto dirimente de las últimas elecciones generales y permitir que Martín Vizcarra sea candidato, aun cuando muy poquito tiempo antes acababa de ser presidente y seguía ejerciendo su poder sobre los medios de comunicación. Entonces el fiscal Luis Arce se enfrentó a Jorge Luis Salas Arenas y a cambio de eso fue destituido de su cargo de fiscal por parte de la Junta Nacional de Justicia, y por eso, gracias a esas jugadas, hoy tenemos solamente a Zoraida Ábalos y a Pablo Sánchez. Entonces, en consecuencia, yo creo que la organización criminal que en estos momentos nos está gobernando, que está integrada por el Ministerio Público, por la Junta Nacional de Justicia, por algunos congresistas, por el Poder Ejecutivo, va a seguir ejerciendo, así es, va a seguir ejiendo una influencia negativa. Hoy día nosotros vamos a salir a marchar, ¿no? Pero las cosas son una lucha de largo aliento. En consecuencia, yo creo que es importante que los ciudadanos que nos están escuchando, ya, no importa si estuvieron de acuerdo, si votaron por el señor Pedro Castillo, que se unan, ¿no? Y a lo que sí me niego es a que aquellos influencers que hicieron confundir a la población hoy día quieran decirnos lo que tenemos que hacer. Es lo único que yo no acepto. Si quieren unirse a la marcha para la vacancia de Castillo, bienvenidos. Los recibimos con gaseosa, que nos sigan, pero que no nos digan lo que tenemos que hacer, porque nada nos asegura que no estén nuevamente actuando por intereses personales, porque en estos momentos lo que nosotros queremos es luchar por nuestro país, retornar a las vías del desarrollo, que se unan, pero que no tengan ese atrevimiento de criticar a los que desde el inicio tuvimos razón. Sí, claro. Me había olvidado que parte de esta conspiración y de esta organización criminal también están constituidos los niños, que son presumiblemente, Mónica, son 5 congresistas de Acción Popular, los cuales despachaban directamente con Pedro Castillo, ¿no? Entonces, al parecer, dentro de la construcción de esta hipótesis, estos niños, estos 5 congresistas de Acción Popular, siempre votaban en contra de la revocatoria de Pedro Castillo, la vacancia por incapacidad moral permanente. Y basta ver en los registros, ¿no?, parlamentarios, la votación de ellos siempre ha sido a favor de Perú Libre. Esto es lo que comentábamos con algún congresista o ex congresista de la República, en las cuales la infiltración de comunistas y de socialistas en Acción Popular es ahora una realidad. Por Lamentablemente, Lescano. Claro, Lescano y también este señor del norte, Mesías Guevara. Guevara, una infiltración comunista, socialista,
en un partido político de centro derecha, pero verdaderamente democrático, fundado por Fernando Belaúnde Terry en 1956 como parte del Frente de Juventudes Democráticas, pero ahora desvirtuado ideológica, Mónica, y doctrinariamente en un contrasentido, apoyando a un gobierno corrupto por unas prebendas que están por dilucidarse, por investigarse. ¿Por qué razón estos infiltrados, seguramente, bueno, más que nada, íntimamente ligados con este señor Lescano, porque Lescano era asesor de uno de ellos, asesor parlamentario de uno de ellos? Habría que investigar cuál es la relación, ¿no?, por la cual estos señores congresistas de la República Populistas están votando siempre a favor de Pedro Castillo en temas en los cuales son vitales para la nación, por ejemplo, la revocatoria o la vacancia presidencial, en la cual no logran conseguirse los 87 votos, justamente por la necedad de estos parlamentarios que están ligados, ¿no?, corrompidos, comprometidos, articulados con Pedro Castillo, con los dinámicos del centro, ¿no?, a través de Valdemar Cerrón, de Vladimir Cerrón, y con los cuales tenemos no solamente serias discrepancias, sino serios problemas para lograr una vacancia presidencial que el pueblo a través, en conjunto, el pueblo en todo, a lo largo y ancho de la nación está solicitando a gritos. Ya casi Claro que sí. 70-75% de la ciudadanía en todo el país ya está solicitando la vacancia presidencial de una persona que no representa a nadie, que es inmoral, que es corrupto y que se maquilla o se disfraza de provincianito pobre con su sombrerito, victimizándose para dar pena, para que no lo vaquen. Pero esto ya, Mónica, es una realidad y una necesidad nacional en las cuales hoy día vamos a marchar por la vacancia contra este inmoral de Pedro Castillo. Así es. Yo solamente quisiera comentar muy brevemente algo importante, ¿no? Los congresistas, algunos, por favor, subrayado y con negritas, algunos congresistas, junto con gobernadores regionales, se creen en las regiones del país parte de la aristocracia, ¿no? Reyesuelos. Ellos, al mismo tiempo, en cuanto son elegidos congresistas, muchas veces hacen que sus familiares o amigos cercanos o testaferros creen empresas proveedoras del Estado, ¿no? Sobre todo para ejecución de obras, ¿correcto? Y ¿cómo utilizan estas empresas? Bueno, cuando el Poder Ejecutivo convoca a licitaciones, pues ellos participan a través de estas empresas que a veces son de testaferros y ganan estas licitaciones. Cuando Pedro Castillo les pide, por ejemplo, el favor de no votar por algo que a Pedro Castillo no le conviene, los congresistas piden también a cambio, algunos congresistas piden también a cambio que se apruebe el otorgamiento de la buena pro para algunas de esas empresas de las cuales son testaferros. ¿Correcto? Entonces, allí está el intercambio de favores, ¿no? Las razones por las que algunos congresistas se niegan a investigar a ministros, al presidente de la República, a la fiscal de la Nación, porque están sus intereses económicos de por medio. Y hay otros, desde mi punto de vista, poco inteligentes, discúlpame que lo diga así, hay algunos congresistas poco inteligentes que tienen miedo a perder su curul, que tienen miedo que haya elecciones generales y perder el escaño. En primer lugar, lo primero que están perdiendo es la dignidad y el respeto del pueblo peruano que está esperando de ellos una acción patriótica. Pero en segundo lugar, yo creo que si Pedro Castillo sigue avanzando, si permitimos que él siga avanzando de manera silenciosa, pues llegará el momento en el que cierre el Congreso antes que los congresistas cumplan los 5 años que ellos piensan que deben quedarse, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja. Son los negocios que hacen algunos congresistas. Claro, cierto. Así es, Mónica, tenemos mucho más para conversar y analizar. La crisis en Ucrania y en Rusia,
la situación política, el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, tantas cosas por hablar, pero el tiempo ya se nos fue. Lamentablemente, demasiado trabajo nos da Pedro Castillo. Es la estrella, creo, de este programa. Yo agradeciéndote mucho, Mónica, por el análisis, ¿no? Hemos estado contigo, compartiendo con nuestros amigos algo de la coyuntura nacional, ¿no? Agradeciéndole siempre por la sintonía, a la coordinadora republicana que nos permite a través de este programa estar en sus hogares, y agradeciéndole siempre por estar con nosotros. Muchas gracias, queridos amigos. Alberto Bayac, Mónica Yaya, ha sido un placer verdaderamente para nosotros haber compartido estos pequeños minutos con ustedes. Gran abrazo para todos. Abrazos para todos. Nos vemos hoy en la marcha. Adiós. En la marcha, estamos en la marcha a favor de la vacancia de Pedro Castillo. Hoy día a las 4 de la tarde estamos, Mónica, en el paseo de la peruanidad en Jesús María, Campo de Marte, ahí estamos todos. Sí, los apristas nos reuniremos en el frontis de la Casa del Pueblo en Alfonso Ugarte. Nos vemos. Ok, un abrazo. Adiós. Chao.